En la mayoría de ocasiones, cuando estamos en búsqueda activa de empleo, ponemos el foco en las herramientas que nos van a ayudar a acceder a una vacante. Herramientas como pueden ser el currículum, una carta de presentación, y no tenemos esa percepción de que quizá lo más importante sea la fase de entrevista. Hay diferentes cosas que debemos de tener en cuenta de cara a superar con éxito una entrevista de trabajo. La primera de ellas, antes de llevar a cabo una entrevista, debes de tener en cuenta la búsqueda de información sobre la empresa en la que vas a llevar a cabo esa entrevista. Las redes sociales, internet, nos permiten obtener información de una empresa que podemos utilizar a nuestro favor, por ejemplo, en esa entrevista. Comenzando, por ejemplo, desde el punto de vista de intentar conocer un poquito más quién es la persona que nos va a entrevistar. Una red social como LinkedIn nos permite conocer el perfil o conocer la forma de comunicar, por ejemplo, que va a tener un determinado entrevistador, ¿no? De la misma manera podemos buscar información pues, sobre cómo es esa empresa como un lugar de trabajo en plataformas como puede ser Indeed, como pueden ser Glassdoor, ¿no? Y no solamente quedarnos con toda esa información que recabamos, sino preparar también en un momento dado esa información que nos pueda ayudar de cara a superar esa entrevista. En una entrevista de trabajo, una de las entrevistas bastante habituales es qué te ha motivado a inscribirte en esta oferta de empleo, qué te ha llamado la atención, por ejemplo, de nuestra empresa. Entonces, toda esa información te va a servir posteriormente para poder mencionarlo durante la entrevista. Otro segundo aspecto importante en una entrevista de trabajo es que piense que una entrevista al final, aunque es una conversación entre dos personas, el reclutador, el entrevistador, lo que busca es encontrar o obtener la mayor información posible sobre ti. ¿Qué quiero decir con esto? En una entrevista de trabajo no se deja nada al azar. Cualquier pregunta que te realicen, cualquier situación que te pregunten, que narre, se pregunta por algo en concreto. Fíjate, desde el primer momento, desde las preguntas que en un momento dado se pueden llevar a cabo en una entrevista para romper el hielo. La típica entrevista de ¿te ha resultado difícil llegar a nuestra oficina? ¿Te ha resultado difícil aparcar? Que pueden parecer preguntas quizás absurdas, ¿no? Pues, pero tienen en un momento dado también un porqué, ¿no? Ve un poquito más allá. Una segunda recomendación que te doy en las entrevistas de trabajo. En el momento que llegue a una empresa, tienes que empezar a evaluar el entorno. Evalúa todo aquello que veas a tu alrededor. Y cuando digo evalúa todo aquello, es que, por ejemplo, cuando llegues al lugar donde te van a hacer la entrevista, evalúes, por ejemplo, la disposición de las sillas, cómo se han ubicado, porque te va a dar información de cómo es esa organización y cómo es el entrevistador. Te pongo un ejemplo. Si la disposición de las sillas, por ejemplo, es una disposición frontal, te va a hablar de que muy posiblemente ese entrevistador quiera asumir un rol dominante. ¿A qué pensarías diferente si te digo que la disposición de las sillas están en un lateral o de manera circular? Esa persona va a ser una persona mucho más cercana. Por lo tanto, aspecto 3, evalúa toda aquella información que tenga en la empresa cuando llegue a hacer esa entrevista. Las entrevistas de trabajo también han cambiado muchísimo. Las empresas ya no solamente hacemos entrevistas a nivel curricular, sino que vamos más allá. Hacemos entrevistas por valores, hacemos entrevistas por competencias, entrevistas que en ocasiones son más difíciles de preparar. Pero hay algo que sí puedes hacer de forma previa y es preparar cuál es tu propuesta de valor. ¿Y qué es esto de la propuesta de valor? Esto de la propuesta de valor es todo aquello que nosotros vamos a poder ofrecer a esa empresa si nos incorporamos en ella. Estoy hablando de qué problemas voy a poder solucionar en esa empresa, qué necesidades voy a poder cubrir.
Sí es cierto que esto requiere una labor previa de autoconocimiento, que conozcamos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras competencias, ¿no? Y en función de las preguntas que posteriormente nos haga el entrevistador en la entrevista, utilizar esa información que yo ya he redactado sobre mí para poder contarla. Pero cuando digo poder contarla, no digo contarla como si fuéramos un papagayo, como si fuéramos un loro que hemos aprendido algo, no. Lo debemos de hacer de forma natural, porque esto también es importante. Aunque prepare una entrevista, no pierdan nunca la naturalidad en esa entrevista. Otro de los aspectos importantes es nuestra comunicación no verbal durante la entrevista. En ocasiones parece que nos centramos excesivamente en qué es lo que decimos, pero tenemos que tener en cuenta también qué es lo que no decimos. Y nuestro cuerpo en este caso habla. Nuestra comunicación no verbal también es importante. Es importante que el mensaje que trasladamos con nuestro cuerpo acompañe al mensaje que estamos trasladando con nuestras palabras. Sé que esto no es sencillo. De hecho, yo creo que las personas que mejor entrenadas están a nivel de comunicación no verbal, pues podría ser un político, ¿no? Aún así, tú también puedes entrenar esa comunicación no verbal de cara a la entrevista. Para superar con éxito una entrevista, también debes de tener en cuenta que tú también debes de hacer preguntas al entrevistador. En muchas ocasiones pensamos que vamos a una entrevista de trabajo para que una persona nos pregunte, investigue, indague sobre nosotros y que nosotros no podemos hacer ningún tipo de pregunta. Es importantísimo que esa información que tú habías recabado previamente sobre la empresa la utilices también para hacer tu pregunta. ¿Por qué? Denotará, en este caso demostrará a tu entrevistador que estás interesado por el puesto, que estás interesado por la empresa. Pero ten en cuenta algo. No vayas muy directo con preguntas que en un momento dado quizá no estés realizando en el momento adecuado. Ten en cuenta siempre el contexto y el momento para realizar preguntas como podrían ser un tema de salario, un tema de horario, un tema de vacaciones. Pregunta o realiza preguntas vinculadas a cómo es el lugar en el que voy a trabajar, cuáles van a ser las principales tareas que voy a desarrollar, quién es la persona que va a ser mi superior jerárquico, si la empresa en un momento dado imparte formación y qué tipo de formación, porque estás interesado en tu desarrollo profesional. En resumen, para superar con éxito una entrevista de selección, ten en cuenta cada uno de estos aspectos que te mencionaba. Obtener información de la empresa que luego puedas utilizar a tu favor durante esa entrevista. Evaluar el entorno. En el momento que llegues a un sitio donde te van a realizar una entrevista, evalúa ese entorno. Ten en cuenta también las preguntas que te van a realizar para romper el hielo. No damos puntadas sin hilo en los departamentos de recursos humanos. Y ten en cuenta esa propuesta de valor que has elaborado de forma previa para poder indicarle, comentarle a ese entrevistador qué problemas puedes solucionar en esa empresa, qué necesidades puedes cubrir en esa empresa. Todo esto hará que en un momento dado estés más cerca de ser el candidato idóneo, el candidato seleccionado y que pase a formar parte de una nueva organización.